En este video ahora veremos cómo podemos hacer la regresión utilizando las máquinas de soporte vectorial. En videos pasados ya hicimos la regresión lineal, simple, múltiple y la polinómica, por lo que ahora toca hacer la regresión utilizando las máquinas de soporte vectorial. ¿Cuál es el objetivo de este algoritmo? Bueno, principalmente tiene que ver que la máquina de soporte vectorial es útil cuando estamos manejando datos que tienen mucho ruido y también datos que no tienen una correlación lineal, que es lo mismo que pasaba cuando veíamos el caso de la regresión polinómica, del cual, bueno, es el video anterior a este. Entonces, vamos a comenzar nosotros a trabajar utilizando y bueno, creando los datos que vamos a usar en este video. Y para este video vamos a estar utilizando exactamente los mismos datos que utilizamos en el ejemplo de la regresión polinómica, ya que nos va a servir mucho para poder entender cómo podemos aplicar este algoritmo a los datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, como siempre, importaremos pandas y también importaremos matplotlib.pyplot as plt, que son dos de las librerías que más se usan cuando hablamos de datos. Yo por acá ya tengo, igual que en el video pasado, las listas con los datos que vamos a estar utilizando, y lo que voy a hacer ahora simplemente es crearme un diccionario con esos datos, y este diccionario lo voy a pasar simplemente ahora a un y nos está copiando a un data frame para que los podamos utilizar y ya crear nuestros datos. Vamos a ver cuál es el comportamiento de estos datos. Voy a hacer aquí simplemente un gráfico de puntos en donde voy a poner los años en X y el salario en Y. Y aquí un plt.show. Entonces, en este caso nosotros tenemos un conjunto de datos en donde los datos siguen un comportamiento o una correlación que no es lineal. Vemos cómo los datos hacen una curvatura, por lo que ya sabemos de antemano que no podemos utilizar, y no es recomendable porque también ya lo vimos en el video pasado, que si utilizamos la regresión lineal simple no es lo suficientemente capaz de explicarme la relación que hay entre estos datos. Entonces lo que vamos a estar haciendo ahora es, voy a crearme aquí un gráfico. Por acá tengo una tabla que utilizamos también cuando hicimos el modelo de regresión lineal simple, que aquí lo voy a tener. Y lo que voy a hacer es abrir ScaleDraw para hacer un gráfico. Aquí lo tengo. Voy a cambiar el fondo porque no me gusta, vamos a cambiarlo en modo oscuro. Y lo que voy a hacer es pegar este gráfico, que es un gráfico que hicimos cuando hicimos la regresión lineal simple y explicamos más o menos el por qué se utilizaba. Bueno, cuando hacemos el algoritmo de la máquina de regresión vectorial, bueno, soporte vectorial de regresión, aquí vamos a ver que entran otros conceptos en juego. El primero, vamos a ver que cuando creamos una máquina de soporte vectorial, lo primero que vemos es que se dibuja una línea aquí, que esta línea lo que hace es que nos explica el comportamiento de los datos. Vemos cómo esta línea, que en un problema de la máquina de soporte vectorial, este se le conoce como el hiperplano. Y el hiperplano es la recta que mejor representa el comportamiento de los datos, que perfectamente podríamos hablar de ella cuando hicimos el proyecto de la regresión lineal simple, que bueno, perfectamente esta línea nos explica cómo es que los datos se comportan, y a partir de ella es en donde vamos a estar trabajando. Pero cuando vemos la máquina de soporte vectorial, vemos que entran en juego otras partes importantes. Y la primera es, por supuesto, son dos líneas que aparecen, son dos líneas de esta forma, que le voy a cambiar el color a negro para que se vean. Estas líneas de aquí que vemos que acompañan a nuestro hiperplano, a estas líneas se les conoce como el vector de soporte
o ayuda, también se le puede llamar de esa forma. Y vemos que engloba a un amplio número de datos de los que tenemos. Entonces, claramente ese algoritmo lo que tiene que ver es toma en cuenta los datos que están dentro de las dos líneas o los dos vectores de soporte. Y vemos también que tenemos estos puntos que quedan afuera, que vemos que hay una diferencia entre el dato real y el vector de soporte. Y esto se le conoce también como el error, que se representa siempre con un epsilon, que es de esta forma. A todos estos datos que se quedan afuera se les conoce como el error. Esa distancia que hay entre el dato real y el vector de soporte, esa distancia es el error. Y claro, lo que nosotros podemos llegar a hacer en este algoritmo es ir moviendo los vectores de soporte, irlos moviendo para que abarquen cada vez más datos. Pero claro, tenemos que tener mucho cuidado, ya que si abarcamos muchos datos corremos el error de overfitting, que es este concepto en donde los datos están tan entrenados para los que estamos utilizando, que cuando introducimos nuevos datos el algoritmo ya no es lo suficientemente capaz para utilizarlo con esos nuevos datos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el tamaño o la posición en donde nosotros ponemos los vectores de soporte, para que estos no abarquen tantos datos, pero tampoco dejen muchos datos afuera, ya que si hay muchos datos fuera de los vectores de soporte, corremos el riesgo de que el error pues sea cada vez más grande. Entonces tenemos que buscar un lugar específico en donde poner los vectores de soporte para que el error se reduzca, siempre y cuando no pongamos todos los datos, porque corremos el error de que después este algoritmo ya no sea útil. Entonces, este más o menos es el concepto general de la máquina de soporte vectorial para regresión. Claro, como podemos ver, y a lo mejor a algunos de ustedes les hizo ruido, principalmente la máquina de soporte vectorial se utiliza para problemas de clasificación, pero también lo podemos utilizar para problemas de regresión, que es el objetivo de este video. La realidad es que esta es la representación sencilla de este problema, ya que la realidad es que todo el tema matemático que hay detrás de ellos pues ya empieza a ser mucho más complejo que los algoritmos anteriores, pero al menos en este video más o menos así es como se utiliza y más o menos como se ve la máquina de soporte vectorial. Y en este caso vemos que lo utilizamos con datos que siguen una tendencia, una correlación lineal, pero también lo podemos utilizar para problemas que no tienen una correlación lineal, que es lo que vamos a estar utilizando en este video, estos datos de aquí. Y también, bueno, esta es la representación sencilla. Cuando comenzamos a ver datos que no siguen un comportamiento lineal, ahí se complica un poco más, pero bueno, más o menos es tener la idea de cómo es que la máquina de soporte vectorial se utiliza. Ahora, si ya tenemos una regresión polinómica, tenemos una regresión lineal, ¿por qué utilizar una máquina de soporte vectorial si podemos recurrir a esos algoritmos anteriores? Principalmente es que la máquina de soporte vectorial es muy útil cuando en los datos hay mucho ruido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí tenemos este conjunto de datos que acabamos de crear, en donde solamente tenemos 10 datos, pero imaginemos que tenemos muchos datos en esta tabla, en este conjunto de datos, que al final del día, por todo ese ruido, por todos esos datos que tenemos que están un poco dispersos, ahí podríamos recurrir mejor de utilizar la regresión polinómica. Podríamos nosotros pensar mejor en utilizar la máquina de soporte vectorial, ya que esta es mejor cuando estamos trabajando con conjuntos de datos que tienen mucho ruido. Entonces, más o menos son los puntos, diría yo, más importantes cuando vemos y queremos entender el por qué utilizar la máquina de soporte vectorial en lugar de la regresión polinómica. Entonces, vamos a estar utilizando este conjunto de datos para crearnos ahora sí nuestra máquina de soporte vectorial, y nos vamos a dar cuenta de que es igual de sencillo, solamente aquí hay un punto extra a tomar en cuenta que cuando estuvimos haciendo la regresión polinómica. Lo primero que vamos a hacer es, por supuesto, utilizar scikit-learn para crearnos nuestra máquina de soporte vectorial, y lo que vamos a hacer es importar SVR.
Lo que vamos a hacer aquí ahora es simplemente crearnos un objeto de SVR, y lo que vamos a hacer ahora es simplemente entrenar nuestro modelo de regresión con los datos X y Y que todavía no extraigo. Me hizo falta esa parte de aquí. Lo que voy a hacer acá simplemente es extraer esos datos como lo hicimos en el video anterior. Data.ilog, todas las filas, la primera columna, .values, .reshape, para que los datos tengan la forma que nosotros queremos, y después extraemos Y de la misma forma con -1.values. Ahora sí, ya que tenemos nuestros datos, vemos cómo aquí se crea nuestra máquina de soporte vectorial de regresión correctamente, y lo que vamos a hacer ahora es hacer un gráfico para ver cómo es que la máquina de soporte vectorial se crea y ver qué tan bueno es para predecir los valores. Lo que vamos a hacer ahora es que voy a copiar el código que tenía anteriormente. Lo que voy a hacer aquí simplemente es que voy a cambiar esto por una X, los datos en X y los datos en Y, para que los podamos utilizar ya desde este punto. Y después lo que vamos a hacer es hacer el gráfico con las predicciones. En este caso va a ser X, regression.predict con X, y le vamos a dar el color, por ejemplo, de rojo. Graficamos y vemos ahora sí nuestros datos junto a las predicciones de nuestro modelo. Y vemos que se crea un modelo que es totalmente inútil para nuestras necesidades, ya que vemos que no importa el valor que le demos en X, el resultado siempre va a ser el mismo. ¿Por qué pasa esto? Bueno, en el video anterior, lo que hicimos cuando entrenamos la regresión polinómica, directamente nosotros le dimos los datos a utilizar, ya que en la regresión polinómica automáticamente era capaz de manejar los datos que le estábamos dando. Pero ¿por qué este algoritmo no es capaz de manejar los datos que le estamos dando? Y es que si nos damos cuenta, nosotros por un lado tenemos los años que lleva trabajando una persona, y después tenemos el salario que se le asigna a esa persona. Pero ¿cuál es la diferencia? Vemos que mientras una persona que lleva trabajando un año gana $1,200 al mes, por ejemplo, pero vemos que la diferencia entre los datos de los años contra los datos de salario es muy amplia. Vemos que mientras en la columna de años hay un 1, en la columna de salario hay 1,200, después 2 hay 2,500, 3, 4,000. Esa diferencia de los datos afecta mucho el rendimiento de nuestro algoritmo de regresión con la máquina de soporte vectorial. Lo que nosotros debemos de hacer es estandarizar esos datos para que esa diferencia de valores de entre 1 y 1,200 no afecte, ya que al final del día, como la columna de salario es muy alta, esa tiene un valor más grande al momento de entrenar el algoritmo, lo que afecta el rendimiento. Por lo que nosotros lo que debemos de hacer es estandarizar los valores para que ninguno se sobreponga sobre otro y al final nos dé el rendimiento adecuado. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, por suerte scikit-learn tiene en preprocessing importamos Standard Scaler, y con Standard Scaler nosotros vamos a poder estandarizar, escalar los valores para que nosotros los podamos utilizar para entrenar nuestro algoritmo. Lo que vamos a hacer aquí es crearnos dos objetos de Standard Scaler, que va a ser el de X y el de Y. Standard Scaler, me faltaron los paréntesis, y lo que vamos a hacer nosotros es simplemente utilizar este nuevo objeto sc-x.fit-transform para estandarizar los valores que queremos utilizar para entrenar nuestro aquí no es, aquí es y, sc-y.fit-transform, y lo que vamos a hacer aquí es darle a y. Pero en Standard Scaler lo que tenemos que hacer es darle los valores de la misma forma
que cada fila tenga una característica como lo hicimos acá al momento de extraer X. Entonces simplemente lo que nosotros debemos hacer es hacerle un reshape a las características de Y. Ejecutamos y ahora sí ya tenemos nuestros datos escalados. ¿Qué pasa si los mostramos en pantalla? Vemos que ahora ya no hay del 0 al 10, sino cada uno de los valores fue escalado para que no sea tan grande la diferencia. Vemos que si imprimimos X, imprimimos Y, la diferencia entre estos dos valores se mantiene, o más bien no es tan grande. Entonces ahora sí, como la diferencia entre ambos valores ya no es tan grande, y ahora sí los podemos utilizar para entrenar el modelo. Esto es lo que hacemos cuando estandarizamos los valores, los escalamos. La diferencia o el valor real, digamos que lo reduce automáticamente scikit-learn con ciertas técnicas matemáticas para que la diferencia todavía siga estando, pero al momento de entrenar el modelo lo podamos hacer de la forma correcta. Entonces ya tenemos X y Y estandarizado. Ahora sí lo que nosotros podemos hacer es entrenar nuestro algoritmo de Machine Learning con los datos X y Y escalados. Lo que podemos hacer ahora sí es utilizar regression.fit y darle X, Y. Pero si recordamos, nosotros cuando entrenamos por primera vez nuestro algoritmo de regresión, le dimos a Y solamente con los valores extraídos. Esto quiere decir que le dimos el arreglo de los datos en Y, pero nosotros hicimos un reshape, cambiamos la forma cuando utilizamos Standard Scaler. Lo que tenemos que hacer ahora es regresar esta Y a la forma original, que es con el arreglo. Vemos que tenemos Y, vemos que ahora es un arreglo bidimensional en donde cada fila es una característica. Lo que nosotros debemos de hacer es regresar Y a la forma original, que era un arreglo de una sola dimensión. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, utilizando el método Rabel. De esta forma nosotros regresamos nuestro arreglo bidimensional, lo regresamos ahora a un arreglo de una sola dimensión o unidimensional. Ejecutamos y ahora sí ya tenemos nuestro modelo de regresión con las máquinas de soporte vectorial. Y si ahora lo que nosotros hacemos es volvemos a graficar nuestro modelo, vamos a ver que ahora sí ya tenemos un modelo que predice de mejor forma los datos. Aquí notamos muchas cosas. Vemos que los datos en X y en Y son distintos porque ahora está utilizando los escalados. Ahorita vemos cómo los podemos regresar a su valor original. Y vemos que en general el modelo ahora sí pasa por todos los datos de nuestro conjunto. Pero, ¿qué está pasando aquí? Bueno, vemos que este modelo, o este modelo de regresión no está tomando en cuenta al valor más grande, que debería de ser de esta persona que lleva trabajando 10 años. ¿Y esto por qué es así? Bueno, la máquina de soporte vectorial por defecto, utilizando el kernel por defecto, automáticamente digamos que si hay datos atípicos como el que tenemos actualmente, pues este dato no lo toma en cuenta, ya que la diferencia entre este y los demás es muy alta, por lo que automáticamente el algoritmo no lo toma en cuenta al momento de entrenarlo. Eso es algo que hace naturalmente la máquina de soporte vectorial. Pero en general vemos que parece ser que el modelo predice muy bien los valores que corresponden de esta supuesta persona que lleve trabajando entre 1 año y 9 años. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la máquina de soporte vectorial tome en cuenta este dato atípico del conjunto? Vamos a ver ahorita después en el video cómo podemos hacer eso. Lo primero que vamos a hacer para resolver el problema es lo siguiente. Imaginemos que nosotros queremos hacer la predicción de los valores. Vamos a verlo. Por ejemplo, yo sé que puedo utilizar el método predict. Por ejemplo, yo puedo hacer regression.predict y yo le puedo decir que quiero predecir el sueldo de una persona que lleve trabajando, por ejemplo, 2 años y medio.
Si yo ejecuto esto, vemos que me regresa algo totalmente extraño, ya que nosotros escalamos los valores. Entonces, este resultado no me está diciendo nada, ya que yo no lo puedo leer porque al final del día mis datos originales están en otro formato. Lo que nosotros debemos hacer es predecir o es escalar estos valores hacia algo que me sea útil. Por ejemplo, yo aquí no puedo utilizar el 2.5 ya que yo sé que yo escalé mis datos. Por lo que el 2.5 ahora en mi nuevo modelo de regresión ya significa algo totalmente diferente. Si yo quiero predecir el salario de una persona que lleve en 2 años y medio trabajando, lo que tengo que hacer primero es escalar esos valores a los datos que está utilizando mi modelo de regresión. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, yo sé que tengo un objeto de Standard Scaler para X. Lo que yo puedo hacer es utilizar ese objeto con punto transform y ya yo le estoy dando los valores, el valor de 2.5. Si yo ejecuto, me dice que me equivoqué porque es transform. Ejecutamos y ahora sí me está dando el resultado con el valor de 2.5, ya que yo estoy transformando este valor para que lo entienda en el contexto de este modelo de los datos escalados. Pero al final del día, este resultado no me sigue diciendo nada, ya que al final, pues el resultado también está escalado. ¿Cómo podemos transformar esto? Bueno, por suerte hay un método y métodos en Scikit-learn que lo que hace es que me hace una transformación a la inversa para poder saber cuál es el valor real de este resultado. Entonces lo que yo voy a hacer es crearme un objeto que va a ser de C de Standard Scaler en Y, ya que recordamos que este resultado es el sueldo que debería tener esta persona, que es lo que se grafica en el eje de las Y. Lo que vamos a utilizar es inverse transform. Y lo que vamos a hacer aquí es hacer una transformación a la inversa de este resultado. Lo que yo voy a hacer aquí es guardarlo en un objeto que se va a llamar, por ejemplo, predicted value, de esta forma para que lo tenga guardado en esta variable. Y lo que voy a hacer es utilizar predicted value.reshape, ya que si recordamos, voy a ponerlo aquí, me lo está regresando en un arreglo unidimensional, y para que yo lo pueda utilizar en inverse transform, este resultado tiene que estar en un arreglo bidimensional. Por eso estoy utilizando el método de reshape con -1,1. Si yo veo en pantalla lo que tenemos, ahora me está diciendo que es exactamente el mismo porque no me lo está. Voy a volver a ejecutar la extracción de X y Y. Voy a volver a hacer el escalado. Voy a volver a entrenar el modelo. Lo voy a volver a poner en pantalla. Y ahora sí voy a volver al resultado. Y ahora sí hago la predicción. Sí, ahora sí me lo está dando. Me parece ser que cuando creo que ejecuté 2 veces esta celda, entonces hizo un escalado sobre el escalado y ahí fue el error. Pero ahora sí me está dando el resultado esperado. Y ahora sí me está diciendo que el salario de una persona que lleve trabajando 2 años y medio debería de ser aproximadamente $3,650 mensuales, lo que ahora sí este resultado pues me parece algo bastante real, ¿no? Ya este menos 0.67 no me dice nada, pero ya que me digan que una persona debería de ganar $3,650, entonces sí ya es algo que puedo aceptar. Pero si recordamos, ya nos dimos cuenta cómo podemos hacer la transformación a la inversa de los resultados, lo que quiere decir que esto también nosotros lo podemos llegar a utilizar para hacer la transformación a la inversa de los datos que se utilizan en el gráfico. Lo que vamos a hacer acá es simplemente copiar estos datos y lo que vamos a hacer es utilizar la transformación a la inversa. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, en X, si recordamos, tenemos el objeto Standard Scaler de X y lo que vamos a hacer aquí es utilizar el método inverse transform
que es el mismo que utilizamos anteriormente, y en Y utilizamos inverse transform, pero de Y. Inverse transform en el eje de las Y's. Y lo que vamos a hacer después es simplemente lo mismo en el eje de las X, pero ahora en el gráfico en donde veo mi predicción, y al momento de hacer la predicción vamos a hacer exactamente lo mismo, solamente que el resultado que va dentro de es todo el valor que me dé la predicción de esta forma. Si yo ejecuto, aquí me dice que hay un error por el reshape, ya que aquí me hace falta hacer el reshape en el eje de las Y's del resultado. Y ahora sí, aquí ya tenemos nuestro gráfico con los datos reales, pero al final del día a mí me preocupa esta parte de acá, ya que no está tomando este dato atípico. Y por suerte nosotros podemos ir modificando nuestro modelo del soporte vectorial de la regresión para conseguir utilizar otro kernel que me permita también utilizar pues este dato que al menos por defecto no me está tomando en cuenta. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, la realidad es que la máquina de soporte vectorial también me permite hacer un polinomio. Y aquí es en donde entra la pregunta: ¿por qué voy a crear un polinomio utilizando la máquina de soporte vectorial si puedo crear un polinomio directamente? Como yo decía en un inicio, la máquina de soporte vectorial me sirve mucho cuando yo necesito utilizar un polinomio, ya que la máquina de soporte vectorial es muy útil para las relaciones entre los datos más complejas. Al final del día, en estos datos, la relación entre la independiente y la dependiente es muy sencilla, pero si tenemos datos, si tenemos varias variables independientes y hay mucho ruido entre los datos, no me va a dar un mejor rendimiento la máquina de soporte vectorial utilizando el polinomio dentro de ella, ya que es mejor al analizar estas relaciones que son más complejas que el polinomio por sí mismo. Y aparte, también entre esa ventaja de utilizar esas relaciones, entre analizar esas relaciones más complejas, utilizar la máquina de soporte vectorial con el kernel del polinomio me va a permitir también manejar de una mejor manera los datos atípicos. Entonces, por eso es también válido utilizar la máquina de soporte vectorial con el kernel del polinomio, ya que en muchas ocasiones me ofrece un mejor rendimiento que el polinomio por sí mismo. Y para hacerlo vamos a volver a repetir varios puntos que hicimos anteriormente. El primero de ellos es extraer los datos de X y Y, como hicimos anteriormente. Y lo que vamos a hacer también es importar nuestra clase y nuestro objeto de la máquina de soporte vectorial, pero al momento de crear el objeto de SVR, lo que yo voy a hacer aquí es especificarle el kernel y le voy a decir que quiero utilizar el kernel poly, que es de polinomio. Y como hicimos en el polinomio en el video pasado, también le especificamos los grados que yo quiero que tenga mi polinomio. En este caso yo digo que quiero tener 4 grados. Y ahora sí nosotros podemos entrenar nuestra máquina de soporte vectorial con el kernel del polinomio. Y ya directamente lo que nosotros podemos hacer es hacer el gráfico de los datos. Y si yo lo hago, vamos a ver que este conjunto o este nuevo modelo sí entrena los datos. Y vemos que no tenemos que hacer un escalado de los datos, ya que automáticamente el kernel del polinomio me sabe manejar muy bien la diferencia de los datos, tanto del independiente como del dependiente. Ahora esta diferencia de entre 50.000 y 10 me la sabe manejar y me es capaz de regresarme mi objeto. Y vemos que ahora sí este modelo pues me sigue pasando por los datos, pero digamos que en lo que respecta a los primeros años pues parece ser que me manejaba mejor la máquina de soporte vectorial con el kernel por defecto. Pero vemos que ahora el dato atípico parece ser que me lo maneja un poco mejor. ¿Cómo podemos mejorar esto? Bueno, simplemente le podemos ir agregando la cantidad de grados al polinomio.
Y ahora sí, pues parece ser que este modelo también es muy bueno para tomarme en cuenta los datos atípicos, que en este caso sería el de la persona que lleve trabajando 10 años. Por acá tengo el gráfico del modelo polinómico, que déjenme lo busco, es este de aquí. Y vamos a comparar. Bueno, este es el polinomio por defecto y este es mi modelo de regresión con la máquina de soporte vectorial utilizando el kernel del polinomio. Y vemos que en general parece ser que el polinomio por defecto es mejor para estos datos que la máquina de soporte vectorial. Pero ¿por qué esto es así? Recordemos que la máquina de soporte vectorial está hecha para relaciones más complejas, principalmente para modelos en donde se utilizan varias variables independientes, en donde hay mucho ruido en los datos, y en este caso pues el conjunto de datos que estamos utilizando solamente tiene 10 datos. Entonces digamos que en este caso la máquina de soporte vectorial no es lo mejor que podemos utilizar, pero ya entendemos el cómo la podemos llegar a aplicar. Si algún momento nos enfrentamos a un conjunto de datos que tenga muchos datos detrás y la relación sea más compleja, entonces sí podríamos pensar en utilizar una máquina de soporte vectorial en lugar de utilizar el modelo de regresión polinómica. Y por último, si nosotros queremos hacerlo, pues podemos utilizar directamente ahora mi regresión para hacer la predicción, y yo le puedo mandar directamente el valor que yo quiero y automáticamente ahora sí me está dando el resultado. Vemos que el kernel del polinomio me da 3933, mientras que la máquina de soporte vectorial me daba 3651. Parece ser que en lo que respecta a este modelo me da un dato un poquito más grande, pero en general parece ser que este se comporta mejor, por lo que podríamos nosotros pensar en que para estos datos que tenemos, la máquina de soporte vectorial de regresión con el kernel del polinomio es mejor para estos datos. Entonces, ya vimos cómo nosotros podemos aplicar la máquina de soporte vectorial para hacer regresión. Vemos que es también muy sencillo. El detalle aquí también es que tenemos varias opciones para utilizar. Lo mejor es visitar la documentación, por ejemplo sklearn SVR, que sería esta página de aquí, y vemos que aquí tenemos también para utilizar muchos kernels que se podrían utilizar para el problema que estemos enfrentando. Pero bueno, al final esta era solamente una demostración de cómo podemos utilizar este nuevo algoritmo para los datos. Ya queda también a consideración de cada uno analizar los datos que estemos utilizando y poder ver cuál es el mejor modelo que se pueda utilizar para nuestros datos. Entonces, esto es todo por este video. Espero les haya servido para entender cómo podemos utilizar la máquina de soporte vectorial, y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.